disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Empezamos la semana conversando con Carlos León Moya, columnista de Hildebrand en sus 13, conductor de su propio programa en YouTube, potencial candidato a la alcaldía de Lima. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Lo último. Bueno, la ley me lo impide. Se me ¿Por fue qué? el plazo. ¿En serio? Porque no soy inscrito en ningún partido, como casi toda persona de bien, ¿Ya? no tengo ninguna inscripción, entonces la ley no me deja. Uy, o sea que Lima se perdió a su mejor candidato. Y pues va a tener que votar por Omar Chejade nomás. Caballero. A ver, ¿por dónde arrancamos? Asamblea Constituyente. ¡Qué miedo! El gobierno ha cambiado la idea del gabinete de ancha base, el acuerdo nacional que le propusieron supuestamente pues el cardenal Barreto y Max Hernández, y ahora ha vuelto a la Asamblea Constituyente. Yo tengo ahí una postura primero personal y después, Ya. digamos, supuestamente analítica. La personal es que yo soy una de las personas que está a favor de la Asamblea Constituyente. Yo lo sé. Una buena idea. El tema es que la Asamblea Constituyente, por un lado, no te soluciona muchas cosas, es más simbólica, no es que el país vaya a mejorar necesariamente después de una nueva constitución, no va a desaparecer ni la delincuencia, ni la informalidad, ni el Estado va a funcionar mejor porque cambia una ley, eso es iluso. Eso por una parte. Por otra parte, el gobierno y sus aliados, que cada vez son menos, no tienen la capacidad para ganar esa elección. Se los van a almorzar. Va a terminar, ¿no?, el almirante Montoya que llevándose en la Constitución la isla San Lorenzo. Entonces, va a ser seguramente una elección de ese tipo, va a repetir lo que son las votaciones congresales, ¿no? Fragmentadas, donde más con tema de derecha e izquierda casi es un tema de conservadores con más fuerza que liberales e intereses privados pequeños e informales y a veces ilegales por sobre otras cosas. Además que no es el momento, ¿no? Y además que no tienes una gran demanda de eso, ¿no? Efectivamente, hubiese sido quizá el último momento que fue, no hay, pues tendría que haber sido en mayo del año, necesitamos un liderazgo fuerte, movilizador, que Pedro Castillo fuese alguien que no es, ¿no? Y una demanda muy fuerte de eso, y no hay, pues, no hay, entonces es como una carta bajo la manga para, digamos, reagrupa, sí, a tus aliados. Es una cortina de humo, como tú no lo dices así en tu última columna, pero digamos, o sea, cada vez que hay una crisis, Asamblea Constituyente, ¿no? Pero además que yo hice la columna... El chino le saca la vuelta, Asamblea Constituyente. Pero además que yo hice la columna... Asamblea Constituyente. Sí, yo le hice antes de que Pedro Castillo lo anunciase. O sea, yo estaba pensando en los aliados y cuando Pedro Castillo lo anuncia es como, como huyo para hacia adelante diciendo Asamblea Constituyente. Entonces, la izquierda está obligada a defenderla casi, y es en realidad, digamos, un disparo al aire, ¿no? Una huida hacia adelante, porque además en la práctica no le va a ir bien. Es muy improbable que le vaya bien a esa propuesta, pero claro, ¿no? Me parece que, como decías al inicio, es lo del cardenal Barreto, ¿no? Ese no va a pasar. Vamos hacia adelante. Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, sin ningún correlato práctico, ¿no? Nada. Es simplemente como una palabra mágica, ¿no? Claro, ni un la varita de Harry Potter, Asamblea Constituyente. Ni afiche, ni volante, nada. Y solamente el presidente fue y dijo... Y aparte también es un presidente que suele decir cosas distintas cada semana y no cumple ninguna, ¿no? Cada día, cada 24 horas, claro. ¿No? Si le das micro, te va a decir algo distinto. Sí. Ahora, la izquierda se ha quemado con Pedro Castillo. Por un tiempo, ¿no? Creo que por un tiempo sí está... Se ha quemado. En algunas cosas está medianamente calcinada. Yo no sé si municipales y regionales, porque creo que la dinámica es distinta.
pero posiblemente eso le vaya a ser muy costoso. El tema es que le está haciendo costoso a todos, ¿no? Yo hubiese imaginado... Gilliland escribía el viernes, Sí. la izquierda no tiene ahora representación, es un fantasma, un pasado, una nostalgia. Digámoslo con cierta pulcritud, la izquierda es un cementerio. No tiene liderazgos, es verdad. Tampoco tiene ideas. Muchas veces ni siquiera tiene propuestas, digamos. El problema es que es una ¿Quién representa a la izquierda hoy día, por ejemplo? En tu opinión. Pero yo creo que en general lo que tienes en Perú es gente sin representantes. Es decir, o sea, lo que quería ubicar es la izquierda tiene eso, pero el problema es que en el Perú, o sea, todos tienen eso, porque el centro también, la derecha también. Es verdad. Y tienes representantes, gente que quiere ser representada y su liderazgo no los representa. Entonces, tristemente, la situación de la izquierda es por eso decía al inicio, dije, le va a costar, sí, pero luego miro a la derecha y digo, pucha, eso tampoco están sacándole provecho a esta situación. Sí. Entonces, creo que es un tema en general en el cual bruto, pues. la izquierda como élite, como grupo, como liderazgo, no representa a mucha gente, representa solamente como a su núcleo chiquito, y entonces es una situación muy triste, porque hay demandas que terminan sin representante, sin canalización, y eso no es tristemente solamente a ese sector de la izquierda, es también un sector de la derecha que va creciendo. La izquierda, por ejemplo, en el contexto del último año y medio, tenía como representante a Verónica Mendoza. Claro. Pero la sociedad de Verónica Mendoza, con esta cosa entre Castillo y Cerrón, yo creo que la ha incinerado a Verónica Mendoza. Sí, terminó retirándose finalmente, ¿no? Es un poco triste porque tiene 41 años y ya se retiró de la política. O sea, ha dicho, ya no soy presidenta, pero digamos, si quiere volver es como, ¿a dónde vas a volver, no? De tu que va a desaparecer dentro de poco. Mira, Mirta Vázquez, que pudo haber sido una muy buena representante, pero salió 3 meses del gabinete, 3 veces del gabinete, también salió, si no, con un olor así a querosene. Fue, y ahora, ¿a dónde va a volver? Entonces, yo creo que ahí llegamos. Me parece que Mirta ahora tiene más cancha hacia adelante, pero no tienes, los liderazgos tienes un pocos, las organizaciones son pequeñas y también ya están chamuscadas, ¿no? Entonces es un poco trágico porque es como tener representados sin representantes, gente que está buscando, en el caso de la izquierda concretamente, ¿ah? ¿Cómo debería reconstruirse, Carlos? Porque la izquierda, yo no soy de izquierda, pero yo sí creo que la izquierda es necesaria y tiene que reconstruirse. Pero claro, una izquierda, pues, sensata, ¿no? Sí, pero no sé, porque necesitas liderazgos, necesitas recursos, recursos no solamente de ingresos, sino también de tiempo y para generar una estructura mínima organizacional que te permita, es una chambaza bien fregada. Yo no sé si, y mucha más de la gente de la que en todo caso uno puede llamar la izquierda sensata, que yo concuerdo además porque sí creo que hay una izquierda que ha perdido la sensatez, pero mucha de la gente que digamos, ubicamos en el centro izquierda, por ejemplo, ¿no? Y la sensatez a mí me parece muy valiosa en política además. Esta gente no va a dejar sus trabajos ni su seguridad económica y profesional para armar, ¿no? un plataforma político, pero además en un país donde lo que va a pasar es que te van a meter cuchillos, ¿no? O sea, ya armas tu organización, vamos al Congreso, te van a meter cuchillo, te van a sacar tu vida, van a secuestrar a tu perro, se van a meter con tu mamá. Entonces tú dices, este campo, yo no me meto a esto. Este campo déjaselo a los mafiosos y te vas a tu casa. Es bien complicado porque después dices, esa es la situación actual, ¿no? No solamente de la izquierda. Y seguramente tú conoces esos casos, ¿no? Yo también hay gente que dice, métete. No, amigo, claro. A ese charco yo no me meto. No, claro. No, entonces... A ese fango ni hablar. Porque es pesado, la atención pública no solamente es la atención pública, es, ¿no?, la cantidad de puyazos y cuchillos, ¿no?, y lodo y fango que te van a tirar, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para una estabilidad muy corta, ¿no? Ir al Congreso ¿para qué? Para debatir con, no sé, con Rosángela Barbarán, ser ministro para durar tres semanas, ¿no? Entonces dices, para eso voy a sacrificar todo lo que he hecho, para esto, mejor no me meto. Yo creo que también
aparte de todo este vehículo que se Ya, puede... pero digamos, a ver, si nos ponemos a soñar un poquito, ¿cuál sería para ti la izquierda ideal? ¿Quiénes deberían ocupar ese espacio que ahorita, como dice Hildebrand, es un cementerio? No, pero es que además creo que eso no se me ocurre. ¿Eh? No encuentro mucha. No encuentro mucho representante. Rocío Silva Santisteban, A ver, hay gente con la que Marisa yo estoy de Glave. acuerdo. Estoy de acuerdo con Rocío, estoy de acuerdo con Mirta Vázquez, solo estoy de acuerdo con Marisa, ¿no? Pero necesitas más amplitud geográfica es verdad. ahí, ¿no? Sí. Ambas son representantes de una izquierda más limeña, en la cual además yo también me siento parte, ¿no? Ideológicamente estoy ubicado en ese lado. Tienes que ampliar un poquito el espectro, hasta étnicamente, que ese es un gran problema en el Perú. Ahora, yo diría que casi que no sé, buscar, encontrar, pero por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con ellas, y en verdad suelo estar muy de acuerdo con ellas, pero el Perú también es representación hasta física, hasta visual. Entonces, ¿cómo haces? Porque no solamente es ideas la política, ¿no? También es imagen. Entonces, ¿cómo haces para ampliar la cancha? Claro, la política es antropomórfica. Tú necesitas Sí. personas, caras, Claro. gente de carne y hueso que representa un ideario. Que finalmente fue el gran activo de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo tiene una gran orfandad de ideas, pero su biografía y hasta su propia imagen lo hacen sentirse muy emparentado, a gente sentirse muy emparentado con él. Es un profesor rural, y eso vale también, es igual de importante. Entonces, ¿cómo tienes eso también? ¿Cómo juntas ambas cosas en la izquierda peruana? Pucha, no lo sé. Pero tienes que tener ambas. Sí, claro. Claro, y es un gran problema en el Perú, además, ¿ah? O sea... Para Pedro Castillo una gran decepción, ¿no? Sí, una decepción predecible, pero lo que creo que lo decepcionante de él me parecía predecible, no las malas artes, ¿no? O sea, ya uno pone en duda si es realmente honesto. Yo lo dudo totalmente. Yo no creo que lo sea. Poniendo a personas con cierto pasado delictivo en puestos clave, se acaba básicamente de bajar a la vacunación que él mismo había impulsado. Y a eso va más allá de lo decepcionante, ¿no? Eso es frustrante y hasta criminal por momentos. O sea, está desmantelando lo que el Estado peruano había ganado en los últimos años, a pesar de todo, Estado neoliberal, lo que quieras, pero el Estado peruano se había vuelto más profesional con el tiempo. Se lo están tirando abajo. Eso que acabas de mencionar, lo de las vacunas, ¿no? Lo de Moderna, que es un escandalazo, donde un montón de gente ha tenido efectos secundarios. El MINSA saca un comunicado ratificándose, ¿cómo se llama? O sea, no haciendo mea culpa, sino diciendo, oye, pero nosotros hemos cumplido. Claro, ¿qué más quieres? Tenemos el doble, ¿no? O sea, te hemos servido taipá tu vacuna. Agradece. Tienes hasta quinta dosis. ¿Eh? Claro, tiene para dos meses. Claro. Claro, ¿qué reclamas? Pero eso, ¿no? O sea... Gracias al doctor Agüita. Claro, pero además empieza el proceso de vacunación bien, lo mantiene, peleas, ¿no? Hay una pelea Ugarte de Ceballos, pero luego lo desmantelas para entregar una cuota a Cerrón, votan a toda la gente, a los 2 meses ya destruye ese proceso de vacunación, y eso es criminal. Y eso es decisión del presidente Castillo, sí, con anuencia de mucha gente de izquierda que decía, no, compañero, hay que pelear adentro. O sea, ese tipo de cosas que van ocurriendo en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Agricultura. Esa frase que acabas de soltar, compañero, hay que pelearla desde adentro. Claro. A estas alturas, ¿se puede pelear desde adentro algo? Pasa que yo creo que en algunos sectores podrías, en otros ya no puedes. En el caso de la ministra de la Mujer. Pero yo entiendo que un funcionario medio me diga eso. Si un funcionario medio en una dirección, en tal ministerio, me dice, hay 4 mafiosos que me quieren quitar esta dirección, yo voy a pelear desde adentro. A él se le puedo creer. Pero un ministro, a un ministro yo no le creo eso, pues tú estás hermano al clavo del presidente. A ese no le creo. Al funcionario medio que está... Y al primer ministro, al locón de Aníbal Torres, ¿no? Claro, porque además, ¿qué pasa si un funcionario, digamos, renuncia a la dirección, no sé, de fertilizantes del Ministerio de Agricultura? Pasa nada, a nadie le importa.
renuncia un ministro, renuncia un líder político con capacidad mediática, allí sí no solamente allí sí es un mensaje muy fuerte. Digamos, ahí sí distingo. Entre el funcionario medio no pasa nada, digamos, tiene que quedarse. Pero hay gente con poder y con vocería y con capacidad ¿no? de presionar al presidente que está ahí o estuvo ahí y nunca dijo nada. Yo entiendo en algunos casos en los cuales sí pues tienes que zampar de algunos sapos, caso de Pedro Franque, ¿no? O sea, ya pues estás ahí tratando de mantener la casa en orden. Pero conforme pasa el tiempo ya es... En la última entrevista con Hildebrand en su 13, dice, yo esperaba otra cosa de este gobierno. Sí. Pero ahí, por ejemplo, ellos tienen una posición complicada porque tampoco puede salir y decir el gobierno dejó hacer izquierda. Todo ha sido una mierda porque él ha estado ahí. Claro, o sea, tienes un tema de lealtad que tienes que mantener. Pero igual yo creo que la pregunta es, puta, ¿y hasta qué momento te vas a quedar? El tema también es que si es que te vas, ¿cuál es tu posición? Decir, todo está mal, hay que vacar al presidente, podría ser, me parece legítimo. El tema es que te estás uniendo justamente a un grupo de personas que también te desprecia, que son los que están pidiendo vacancia desde junio. Entonces, ahí también esa gente que sale no tiene un punto medio. Está la propuesta más centrista o quizá la más sensata, adelanto de elecciones de Francisco Sagasti, ¿no? Pero es casi, ¿no? También es un grito en el aire, un grito al vacío. Entonces, también incluso yéndote del gobierno, no tienes muy bien a dónde caer, ¿no? O sea, ¿a dónde mirar? Sí. Ahora, ¿le reconoces alguito a Pedro Castillo? La pregunta más difícil del programa. Es una buena pregunta, sí, que, digamos, haber mantenido... Te puedes quedar callado y digamos, por ejemplo, a ver, me parece que mantuvo el proceso de vacunación 6 meses. Me parece que ese primer lugar, bueno, y luego lo destruyó. Creo que otra cosa que hizo fue haber puesto a Pedro Franque en economía y no a otra persona, digamos, calmó un poco las aguas, y al menos no le entregó el MEF a Vladimir Cerrón, digamos, es un MEF más ortodoxo. Ya el país estaría incendiado. Exacto, se lo da al señor Graham, bueno, al menos eso te lo reconozco, no se metió con el MEF, no me destruyó, imagínate si hubiese destruido el MEF, todo eso se lo pero le da el sector salud en plena pandemia. Claro. Pura, ¿no? Pero, digamos, si tú miras el ministerio dice, el MEF no lo destruyó. Lo quiso cambiar, luego se arrepintió, simplemente le da igual, ¿no? Creo que eso, ¿no? Al menos dentro de toda la destrucción política es mayor a la económica. La económica en todo caso es más mundial, la política es más local. Creo que eso, ¿no? De ahí paro de contar, porque todas las cosas, luego que las poquitas cosas que estaba haciendo bien, las fue cambiando o destruyendo él mismo. Ahora, según la última encuesta de IEP, publicada en La República, 68% está de acuerdo con un adelanto de las elecciones generales. Estamos hablando de las 3/4 partes del país, más o menos. ¿Cuál es tu posición sobre esto? Yo estoy de acuerdo con que hay grandes elecciones. Lo que pasa es que imagino que el resultado va a ser igual o peor, ¿no? Sí, pues, a menos que haya una reforma política radical. Sí, y que además no va a haber porque los que tendrían que hacerla son los mismos políticos que queremos sacar. Entonces, los gatos. La defensa. Sí, el gato despensero. A mí me gustó mucho la columna de Jerónimo Pimentel de hace 10 días en Hildebrand en sus 13, ¿no? La semana anterior, que era... Hay una de esas, como que graficó una desazón que tengo y que siempre es recurrente porque siempre que la converso acabo igual, ¿no? Que es, ¿cuál es la salida? Todas las salidas son totalmente impredecibles y posiblemente sean peores que la actual. Pero alguna salida tendremos que optar. O sea, todas las salidas no aseguran que la cosa mejora. Todo lo contrario, la posibilidad de que salga peor es muy alta. Pero alguna salida tiene que haber. Hay una que a mí sí me inquieta bastante y que tiene que ver también con el último informe del Latinobarómetro, ¿no? Donde la confianza en la democracia peruana está por los suelos, ¿no? El Perú está en el penúltimo lugar, ahí nomás con Haití, lo cual te dice que eso podría dar pie a una salida de tipo autoritaria. O a un Pinochet con disfraz de bombero, como dice Hildebrand en su editorial último. O sea, el tema es, la confianza en la democracia en el Perú siempre ha sido
baja, tampoco cada vez está bajando más. Estamos con Haití, ya, oye, Claro. eso ya como, deberían sonar las alertas rojas, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que también ahí la confianza más alta era en El Salvador, ¿no? Que también que tiene ya un La gobierno confianza más autoritario. alta es Uruguay. Uruguay creo que es, pero segundo creo que es El Salvador. Segundo no Pero sé eso quién pasa- está, pero pasa Uruguay también es el a que está veces arriba. que incluso, cuando a veces, por ejemplo, Venezuela estuvo mucho tiempo con Chávez en la mayor satisfacción con la democracia, lo cual era irónico porque Chávez no fue gobernador, digamos, que respetaba todas las libertades civiles, pero la gente que respaldaba a Chávez, esa es democracia. Claro, en el caso del Perú es distinto porque estamos, digamos, hay una democracia liberal con ciertas reglas que se mantienen y la gente está harta. Yo no sé si igual dentro ahí tendría que haber una salida de las Fuerzas Armadas. Creo que hace tiempo, o sea, cualquier salida militar de este tipo sería bien vista. Si Vizcarra hubiese sacado los tanques en noviembre de 2020, hubiese recibido aplausos. Quizá medio aplauso mío. Pero, por ejemplo, ¿no? Esa tensión y esa pulsión siempre están presentes. Creo que el tema es que a veces uno espera que eso lo haga el presidente a su favor, pero también se lo van a hacer en contra, ¿no? Sí. Eso es lo que estoy esperando que se lo hagan a él. Sí, es bien riesgoso, todavía me parece improbable, igual yo no sé cómo funcionan esas movidas, ¿no? Pero creo que se está llegando a un punto cada vez más agrio, ¿no? En el cual dices, ¿y cómo salimos de esta? Si la gente sigue sin saber cómo, ni siquiera la gente, digamos, un sector de cierta opinión pública no sabe cómo, pero la pregunta es cada vez más recurrente, ¿no? Y eso es bien peligroso. ¿Cómo salimos de esto? ¿Por qué peligroso? Peligroso porque habitualmente la respuesta en una democracia ya está dada. ¿Cómo salimos de esta? Amigo, estos son 5 años. ¿Cómo Sí, salimos claro. de esta? El 28 de julio de 2026 sale No, de por esta. eso, o sea, si hay una salida, tiene que ser constitucional. Exacto. No, No, pero, estamos de acuerdo ahí. pero digamos, lo que pasa es que cuando te preguntas cuál es la salida y las respuestas siempre todas son malas, entonces ya empiezas a pensar en, ¿no? No, y ahí, ¿cómo por eso, hacemos? ahí dices, Ahí- oye, la encuesta Claro. de Latinobarómetro oye, sí es preocupante. Sí. Es como para llevarse las manos a la cabeza. Sí, y bueno, vamos a ver vamos a ver, pero igual, un poco para redondear, siendo como en un pantano, ¿sabes? Aunque estás en un pantano y quieras avanzar y avanzas lento. No puedes, sí, no, igual. Al lado, todas Esas las... son pesadillas todas las noches. Sí, entonces, yo creo que eso va a pasar un tiempo más, no sé hasta cuándo, ¿no? Pero está como todo muy empantanado y muy rápido, ¿no? Muy ¿Del rápido. Congreso rescatas a alguien? La última encuesta que ha publicado la República, también de IEP, el Congreso está con una desaprobación de 86%. Eso es un rehuevo. Apenas un 11% lo aprueba. ¿Sabes a mí qué me sorprendió el Congreso, Ruth Luque? No la tenía en el mapa, nunca me pareció, no me parecía. Yo rescato mucho las personas que tienen el valor de pelearse contra sus propias instituciones cuando creen que sus instituciones le dan la espalda. Y Ruth Luque ha tenido una voz en la izquierda y en el Nuevo Perú, y en Juntos por el Perú concretamente, muy independiente y muy clara cuando su propia bancada y su propio partido y su propia lideresa ha sido muy timorata, ¿no? Eso yo lo rescato mucho, yo la seguía antes y me sorprendió, no me lo esperaba de ella. Creo que es la única persona que yo diría, ella, porque tiene además, más allá de si la postura esté o no cercana a mí, valentía, ¿no? Y cierta entereza para hacer eso. Lo más fácil es A mí me agachar la impresionó cabeza. positivamente Flor Pablo, Claro. una entrevista que le hice, me pareció una persona articulada, con ideas claras, Sí. con una biografía Una historia de vida muy bacán, claro. ¿no? Muy bacán. Sí. Claro, por ejemplo, está Flor Pablo también, ¿no? Pero pasa que de Flor Pablo yo me esperaba un poco eso también. O sea, digamos, no hay tanta sorpresa porque dice, ya, Flor Pablo, sé quién es, sé cómo habla, me espero eso de Flor Pablo. Creo que también por eso no hay tanta sorpresa, es una confirmación con Flor Pablo. Y miro a Ruth Luque y lo digo quizá porque también soy izquierda y porque estoy más atento a lo que hace ese tipo de gente, Claro. digamos, mi propia gente, y ahí me sorprende. A mí me sorprende el caso de Guillermo Bermejo por un tema más personal, o sea, si te ha pasado seguramente, eso que tienes un pata, que es tu pata, pues, ¿no? Este huevón, y pasa un tiempo y lo ves en una posición de poder
siendo respetado y manejando, la gente te dice, ¿qué pasa, vos? ¿Viste? Mi causa, ¿cómo va a estar ahí? ¿No? Y en mi caso es como además, ¿en qué país puede ser posible que además mi causa termine ahí y parezca más articulado que el resto? Es una desgracia, ¿no? Claro, porque es tu causa, ¿no? Entonces, sí, para él está muy bien, está en una posición de poder que creo que hace 15 años en La Mancha de Patas o 10, nadie esperaba que Guillermo fuese a tener alguna vez. Y ahora lo ves negociando gabinetes con el cardenal Barreto, con el presidente en Palacio de Gobierno, pero son cosas de la edad, ¿no? Cuando uno va creciendo, sus amigos terminan teniendo posiciones de poder y al menos a mí me deja anonadado, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser posible esto? ¿Qué país estoy? Ahora, cambiando de país, ¿disfrutaste la derrota de Marine Le Pen en Francia o no? Sí, igual era más ajustada, digamos, y las primeras encuestas te decían que iba a ser ajustada, ¿no? Bueno, Fue sacó un buen porcentaje, 58-41, ¿no? más o menos, ¿no? Y un buen porcentaje, ¿no? 17%, algunas empresas te decían que iba a ser incluso más ajustada, 17% está bien, sí, es como Bueno, que ahí iba a votar más gente. sí, en es la una elección versión croissant de Keiko Fujimori, ¿no? Su tercera derrota, si le sumas al Padres, es la cuarta de los Le Pen. Están afortunadamente condenando un cachito de esperanza en un mundo que se va al diablo, ¿no? Claro, pero esta extrema derecha, el fenómeno de esta extrema derecha que tú la ves creciendo y empoderándose en todas partes. Claro, es Todas un partes. fenómeno mundial. Pero además, igual, Vox en España, o sea, y si tú lo miras de otro modo, dices, sacó 42%. es un ¿No? huevo. Es como dices, Es un montón, perdió. es un montón. Claro, no, perdió, pero igual es un montón. Claro, igual es una versión mucho más, digamos, ayornada de otras versiones de Marine Le Pen, ¿no? Incluso con esta subida mundial, pero bueno, ¿no? 4 de 10, es un huevo. Yo creo que igual hay muchos. Pasa que, claro, digamos, la derecha peruana no mira a Le Pen, mira más a Vox de España y le copia todo, ¿no? Sí, todo. Sí, Todo. le copia absolutamente todo. Yo no creo que se envalentonen porque política francesa no es lo que. Ya hasta le firman los comunicados que le mandan de Madrid. Sí, ¿Ah? no, totalmente, ya, algunos hasta se mudan. Pero bueno, no creo que sea su modelo, ¿no? Su modelo es más el español. El más pero- cercano, digamos. Sí, y se están, Más hablan en castellano, ¿se entiende? claro, ¿no? Cuando el francés dice, no, esta vaina yo no entiendo, ¿no? Pato a la naranja deben estar hablando. Sí, pero ese es su modelo, ¿no? Ese sí, además, en Perú es eso porque todas las cosas llegan como unos años más tarde porque nos la copiamos, ¿no? Nos copiamos a Vox, ya a Marine Le Pen no creo que nos copiemos, ¿no? Que lo copian derrotas, pero es una copia involuntaria. Oye, ya para ir cerrando, hace poco hubo este segundo incidente de este programita Hablando Huevadas, ¿no? En Sí. el que, por dárselas de payasos, de graciosos, digamos, terminan ofendiendo a minorías o en este último caso a gente con condición de síndrome de Down. O sea, ¿cuáles son los límites del humor para ti? ¿O no tiene límites el humor? No, sí tiene, pero pasa que en el caso de ellos, tristemente hay una demanda de eso, ¿no? Y creo que el humor peruano todavía es principalmente eso. El humor es. Brutal. Sí, porque así hay un humor nacional que está basado, digamos, que hay una característica del humor peruano que está basada en la humillación física y social de un grupo marginado. Ese es básicamente el humor peruano, eso ha sido risas de salsa, y yo soy socializado en eso y todavía me río de eso en buena medida. El apodo es básicamente también eso, ¿no? Puede ser imaginativo, pero suele tener esa estructura, ¿no? Otro tipo de humor más elevado, irónico, el humor satírico, ¿no? Que implica un mayor, además, conocimiento de cosas, es más inusual, no tiene tanta cabida y siempre es muy elitista, ¿no? Entonces, este humor más físico, cachoso, del doble sentido incluso, ¿no? Pues en el caso de ellos, con su burla a los niños con síndrome de Down, era siempre eso, ¿no? La burla no era física, era la burla al doble sentido. Sí. Se usara una palabra que puede ser utilizada para ambos casos.
denigratoria, ¿no? Porque además eran palabras Sí. utilizaban, claro. Pero eso, el tema es, digamos, ellos son, hacen uso de eso, hacen provecho de que en realidad hay una demanda fuerte de eso todavía, ¿no? Bien grande. O sea, la gente goza con eso, y son chistes que se dan mucho en privado, tengo la impresión, muchísimo aún, son los predominantes incluso en privado, pero claro, en público ya no tanto porque hay una sanción pública, pero una sanción pública en internet, ¿no? Porque en ATV, en Latina, el humor sigue siendo así, los comediantes principales del Perú han hecho uso de eso, JB básicamente ha hecho su carrera en base a ese humor, ¿no? Entonces, esta es como una versión más millennial de JB, pero en YouTube. Y hay gente que lo consume. Entonces, cuando yo vi el primer caso, que me pareció nuevamente espantoso, del humor que hicieron ellos, y vi la reacción de la gente, era, ya, esto es un caso perdido por ahora, porque igual la demanda, igual tienen demanda. O sea, lo puedes querer cancelar y no lo vas a cancelar porque hay gente que igual los va a apoyar, y es una gran cantidad de gente. Entonces, Claro, mientras que haya consumo, ¿no? Es cuando la gente se queja de un programa de televisión. Oye, al final son programas que tienen o sintonía o auspicios, ¿no? claro, ¿no? Porque finalmente, y justamente están Hay gente, vinculados. hay gente que los ve, pues hay gente que los consume. Dada la alta sintonía, van a tener también auspicios. Y yo no sé cómo se cambie el humor, además. Hay cambios notorios, igual. Si uno mira, no sé, los chistes en YouTube, están los chistes de Gordo Casareto, inicio de los 80. Esos chistes ya ni siquiera JB los haría, ¿no? O sea, ya son irreproducibles. Pero es un cambio muy lento. Sí. Y yo creo que el humor es, dentro de otras cosas, es como un reducto conservador muy fuerte, ¿no? Es en el sentido que hay cosas en el Perú que cambian, y a veces cambian más lento. El humor y el estilo de humor es una de ellas, ¿no? Es como un reducto del pasado que todavía se mantiene, y se mantiene bien fuerte. Sí. Y eso me hace pensar que en verdad sí, pues lo puedes masacrar públicamente, y bien masacrados, porque estoy de acuerdo en que merecen masacrados, pero van a poder seguir viendo esto un buen tiempo, porque igual la demanda va a estar ahí y no se va a ir, ¿no? Pregunta final. Sí. ¿Hay un mal menor en las elecciones para Lima? No. Bien fea, nada. Te juro, cuando yo he hecho, carajo, debí postular, pero está bien fea la Lima. Debiste postular. Yo Pero, habría ay, mira. votado por ti, te lo juro, ¿ah? Yo habría votado por ti. Ya, gracias, muchas gracias, Pedro. La derecha. Claro, pero mira, me hubiese sacado desde el yape, desde que no declara SUNAT, por qué tengo calva, por qué me visto con pijama, me metí con mi mamá, con mi papá, con mi perro, con todo. Entonces, ese es un costo que yo estaba dispuesto a asumir, pero yo no sé si la gente a mi alrededor lo hubiese asumido de buena gana, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eso es un disuasor, ¿ah? Para mí habían dos disuasores, digamos, una persona que tenía la posibilidad de meterse a política. Uno era eso, van a sacarme todo, yo lo puedo aguantar, yo no sé si mi mamá, mi hermana tengan el pellejo de aguantarlo. Mi papá tiene 90 años. Le va a afectar. Le va a afectar, ¿no? Entonces, necesitas a alguien al lado que te diga, quizás, sí, no te preocupes, aguanta, y yo no sé, me parece mucho pedir eso. Otro tema era un tema bien triste, ¿qué pasa si gano? Tener 4 años manejando Lima, me va a querer matar 4 años viendo eso, porque la política es la actividad más antiintelectual del mundo, ¿no? En el Perú peor. Entonces, 4 años por luego estar mirando Resti. ¿Habrías convocado gente que no forma parte de tu rebaño, digamos, de tu comunidad, de tu colectivo de izquierda? Sí, ¿Habrías abierto el abanico? En primer lugar, mi propio colectivo no me quiere a mí, ¿no? Todo estaba obligado por las circunstancias, porque yo creo que muchas de las cosas, en este caso, para manejar un país o una ciudad, no son ideológicas, ¿no? Es un tema de expertise. En el caso de transporte, no importa si la persona ha tenido una formación marxista, y si conoce más o menos cómo manejar el tema del transporte en una ciudad de 9 millones de habitantes, y cómo hacer reformas ahí. Eso es lo que debe, ¿no? Lo principal, y eso demanda ciertos estudios y cierta especialización, que va más allá de a qué partido o organización perteneces.
ahí, por ejemplo, lo valioso es el expertise, no lo ideológico. El tema es que justamente por pensar así, siento que mi rebaño no me quiere, ¿no? Entonces estoy obligado, o sea, estaba necesariamente obligado a abrir la cancha. Claro, claro, más bien mi temor era justamente el contrario, ¿no? Si hago una cosa así, ¿cómo hago para decirle ¿no? a mi propio rebaño, oh, tiene que ser este? No, pero bueno, él sabe, tú no. ¿No? Me iban a querer crucificar, escupir. Sí, más bien me parece que ese es como lo clave, lo importante y lo responsable para manejar, ¿no? Una ciudad o un país. Pero siento que me van a crucificar. Te lo he dicho, mira, me van a tener que pelear con los propios izquierdistas. No, no, de Bueno, verdad. para más adelante, porque todavía tienes un techo muy alto, mi querido Carlos. Muchas gracias. Muchas No, gracias. no lo descartes, no lo descartes. No, sí, pero, nuevamente, pero el tema es que quieres hacer otras cosas, ¿no? Entonces quieres escribir algún libro, tal. Si te metes a política, sabes que no lo vas a poder hacer 5 años. Ah, bueno, sí. Sí, tienes que Entonces, estar. ese también era otro, ¿no? Tengo proyectos pendientes y digo, si me meto, ya no lo hago. Entonces es como, ¿no? Entonces, quizá después. Sí. O sea, Sí. no lo descartes. No, yo tengo algo así más adelante. Eventualmente lo haré porque lamentablemente me gusta, ese es un gran problema, ¿no? Tiene que gustarte además. Hay gente que dice que lo hace por, no, servicio público, que yo lo puedo entender. Porque Hay gente yo te veo a ti haciendo política. Sí, porque además tiene que gustarte, ¿no? Y a mí Claro. me gusta. Pero también hay una cosa que no me gusta, que es gente con la que tengo que pelear y preferiría no ver, porque me aburre y me desmoraliza por mediocre. Y la actividad más intelectual, que como escribir o leer, que yo sé que tendría que dejar de lado por un buen tiempo. Ese es bien triste, pero tienes que asumirlo, ¿no? Entonces, por eso quizá después te diga, ya está. Ya. Yo confío en Igual, que más adelante lo vas a hacer. sí, yo también lamentablemente. Es más, yo creo que estás condenado a entrar en la política. Te pongas así. Es probable, es probable. Lo malo es que cada vez menos gente me quiere, entonces, eso también ayuda, ¿no? Y si te odian, métete a política, claro, también. Oye, mi querido Carlos, muchas gracias por esta conversación. No, Espero que no sea, que hayan más. Sí, por supuesto. Un fuerte abrazo. Listo, cuídate, muchas gracias. Con ustedes, hasta aquí nomás. Chao.